La idea es muy simple, menos teoría y más realidad, menos suposiciones y más contacto pues, con lo que podemos encontrar. Hoy vamos a hablar sobre la generación Z, pero mejor dicho, no sobre ella, sino con ella, porque ese es uno de los retos. Queremos saber qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta de las empresas, qué es lo que les horroriza, qué es lo que necesitan. Y todo ello precisamente para que como organizaciones, como empresas, sepamos conocerles y sepamos qué tenemos que hacer para esta generación que se presente, pero que es también el futuro. Este es nuestro reto de hoy, así que hoy Alex Uriarte, director de este podcast, fíjate que lo que nos toca es hablar poco y escuchar mucho. ¿Qué te parece, Alex? Pues me parece muy bien. De hecho, esa es un poco la idea. Contento porque además volvemos a un formato con bastante gente en el podcast, que los últimos habían sido cara a cara. Y de eso se trata. En todas las conversaciones de profesionales siempre se está hablando de generación Z, de jóvenes, etcétera, de diversidad generacional. Pero me da la sensación de que hablamos mucho de, pero poco con, como dices. Entonces, hoy se trata de escuchar y de aprender como siempre. Bueno, pues hoy nos hablan, porque es así, nos hablan nuestros siguientes invitados. Vamos a presentarles John Garzón. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Tenemos ganas de escucharte. Él es presidente de una asociación que promueve el emprendimiento joven, se llama Innova Club, de la cual también forma parte nuestra siguiente invitada, ella es Fátima Zara. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Fátima es estudiante de psicología, socia activa de Innova y también pues tenemos la oportunidad de conocer cuál es su visión, al igual que nuestra siguiente participante, ella es Mar Manrique. Mar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Mar es periodista, compartimos ahí profesión. Ella es editora de Fleet Street, que es una newsletter sobre periodismo, sobre tendencias, sobre medios de comunicación. Y además copresenta What If TV, que es un programa que está especialmente pensado para la generación Z. ¿Sí? Justamente, efectivamente, hablamos los Z para los Z y los millennials también, ¿eh? Y quien se sume, pero sí, sí. ¿Y habláis diferente, los Z para los Z? No, o sea, hablamos de una manera distendida y curiosa y con que contamos actualidad intentamos hacerlo de una manera accesible, que creemos que ese es el reto entre los medios de comunicación tradicionales y lo que ahora estamos intentando hacer nosotros, el hablar claro. Hablar claro, pues es lo que vamos a intentar también hacer aquí en este espacio. Hoy, por cierto, ya les contamos a quienes nos escuchan en este programa que estáis en representación de vosotros mismos, pero también de toda una generación, así que tenéis una gran responsabilidad porque son vuestros compañeros, vuestros amigos, amigas, a quienes también estáis hoy representando, porque esta es una gran oportunidad también para desmontar mitos y sobre todo para acercarnos. Os lanzo un reto. Lo primero, os propongo, os hacemos una pregunta, pero no nos la rebotáis, no nos la hacéis a nosotros. ¿Sí? ¿Aceptáis? Vale, ¿Qué años tenéis? yo tengo 27 años. Yo tengo 22. Yo también 22. 22, 22 y 27. Alex, fenomenal, ¿no? Muy bien, no vamos a hacer cuentas. Nada, no los hacemos. Bueno, vamos a intentar conoceros un poquito más a vosotros. Y sobre todo, bueno, lo primero, ¿estáis trabajando? ¿Qué tipo de trabajos habéis tenido? ¿Qué trabajos soñasteis en vuestro instante cuando erais pequeños? ¿Y qué trabajos tenéis ahora o habéis tenido experiencias laborales? Venga, John. Muy bien. Bueno, pues yo de pequeño me parecía atractiva la idea de ser arquitecto, que luego con alguna mala experiencia con ciertas asignaturas acabó por descartarse. Entonces yo después de alguna mala experiencia en la ESO, terminé decantándome más por el mundo de los negocios, por el marketing, me parecía también muy atractivo, de ahí el emprendimiento, y pues acabé estudiando ADE. Y dentro de ADE, pues me gusta mucho el tema del marketing, la comunicación, las ventas, y es donde estoy trabajando ahora. Entonces, simultáneamente mientras estudiaba, cofundamos, Fátima y yo, entre otros compañeros, la Asociación de Emprendedores de Jóvenes por el Emprendimiento de Navarra. Por esa curiosidad por el emprendimiento, me gustaría en algún momento montar algo propio, pero orientado hacia el marketing y las ventas, que es donde estoy trabajando ahora mismo.
a media jornada como responsable de marketing y ventas en una empresa, en una startup de aquí de Navarra también. Fenomenal. ¿En tu caso, Mar? Yo siempre soñé con ser periodista porque me encantaba la escritura y efectivamente es a lo que me dedico. He pasado por medios, por agencias de comunicación, por startups también. Yo empecé en una startup en el momento del COVID. Y ahora, bueno, siempre me he dedicado, he trabajado con empresas, pero también he ido haciendo mis propios proyectos, como la newsletter que mencionabas, Cristina, y otras colaboraciones, porque, que tal vez esto entramos en detalle después, pero en el mundo de la creación, de los creativos, del periodismo y la comunicación, yo abogo mucho por tener proyectos propios para crear esa marca personal que se necesita para destacar y que las empresas quieran ficharte. Fátima. Yo, por último, cuando era pequeña quería cuidar de la salud de las personas. Estaba entre medicina y psicología y enfermería también. En segundo de bachillerato descubrí la divulgación a través de una asignatura que era psicología aplicada. Y uniendo psicología con divulgación me decanté por estudiar psicología en la UCNA. Mi relación con el emprendimiento viene desde mi entorno y mi familia, porque somos emprendedores desde siempre, desde pequeños mis padres han emprendido. Y quiero unir, mi pasión ahora es por la psicología, la educación emocional y la educación, lo que sería facilitar la educación a todas las personas como puente para mejorar vidas. Fenomenal. De acuerdo. ¿Estás trabajando en este momento o estás únicamente estudiando? Sí, estoy trabajando como profesora particular de idiomas y también he trabajado durante toda la carrera de también profesora particular de diferentes materias. Perfecto. ¿Podríais definirnos así, con pocas palabras, cómo es vuestra generación? Con pocas palabras es complicado porque, ay, es que ya me iba a venir aquí la vena periodística de explicar algo más. Yo creo que se da una dicotomía entre una generación que sabe que se tiene que sacar las castañas del fuego, pero es verdad que luego si le preguntas a gente de otras edades puede decir que somos un poco perezosos, pero como bien decías, Cristina, yo creo que hoy venimos a romper esos mitos que se han creado en algunos espacios corporativos. Bueno, Concuerdo contigo, Mar. ¿Sí ibas a decir? no, sí, sí, qué parda. Vale, concuerdo contigo, Marc, que a veces se nos ve como una generación débil y que no nos gusta esforzarnos, pero yo creo que dentro del contexto social y laboral ajetreado, exigente, altamente competitivo, estamos haciendo lo mejor que estamos pudiendo. Así que yo creo que somos una generación que nos estamos esforzando y como somos ambiciosos y inconformistas. Mm. Yo también estoy de acuerdo con las dos y yo quería añadir, nosotros hemos aprovechado, Fátima y yo, para preguntar a los socios de Innova para traer su voz aquí. Les pusimos una serie de frases con las que tenían que decir con cuál se identificaban más y las tres más votadas sin duda fueron que nos identificamos como una generación adaptable que aprende rápido, críticos con el sistema y que nos exigen mucho y nos ofrecen poco. Mm, Interesante. En mi primera pregunta ya han salido los sesgos, ¿vale? ¿Cuáles son un poco los que os gustaría desmontar? Todas esas etiquetas que os ponemos el resto de las generaciones, algunas ya las habéis comentado, pero hay muchas más. ¿Qué no sois o con qué nos identificáis? ¿Qué os molesta? Perdonad, si queréis empiezo yo. Yo creo que es lo que comentábamos. A mí me da mucha rabia. Yo entiendo que es difícil hablar también en clave generacional porque no se nos puede meter a todos en el mismo saco. Y lo mismo sucede con los boomers, cuando parece que nosotros los Z nos metemos con los boomers y los boomers, que es la generación de mis padres, con lo que hacemos nosotros. Pero a mí me molesta especialmente cuando se habla de esa pereza, de esa desidia, de esa poca proactividad, porque justamente lo que yo veo entre la gente de mi entorno, los amigos periodistas que han tenido que efectivamente sacarse las castañas del fuego, es justo lo contrario. Es gente que estamos habituada no solo a trabajar nuestra jornada completa en la empresa que nos ha contratado, sino a ir haciendo diferentes proyectos a la par e intentar todo el rato estar, o sea, no salir de esa rueda de hámster que nos exige el sistema y los trabajos en los que estamos, ¿no? Entonces, cuando efectivamente se habla de esa pereza, es que es algo completamente ajeno a mí y no me identifico absolutamente para nada, ni yo ni la gente que, como digo, está a mi alrededor. Mm. Total. Totalmente de acuerdo. Yo además añadiría el hecho o esa etiqueta que nos ponen a veces de débiles, la generación de cristal, estas cosas que suelen decir.
nosotros, yo sí que veo que se tiende a que le damos mucha importancia a la salud mental, al tiempo que tenemos de vida fuera del trabajo, que no normalizamos el burnout, que pues todas esas cosas empiezan a sonar y les damos mucha importancia y las tenemos muy en cuenta a la hora de ver qué oportunidades laborales tenemos. Y otra cosa que personalmente a mí me molesta mucho de algunas situaciones es la típica frase de esto siempre se ha hecho así. Esto siempre se ha hecho así, entonces hay que seguir por aquí. Igual nosotros, por lo menos también en nuestra comunidad de emprendimiento, lo vemos mucho, que nosotros tenemos una visión, una manera de hacer las cosas, vamos a buscar otras maneras. Pues, al final somos Innova Club, bueno, pues la parte de innovar o de buscar otros caminos, pues nos sienta muy mal, o a mí personalmente me sienta muy mal cuando a veces no se permite esa exploración o ese progreso, ese cambio. Mm. De hecho, también cuando hablamos de flexibilidad y se habla mucho de flexibilidad horaria, que es algo que se ha avanzado muchísimo y apreciamos, yo creo que también la palabra flexibilidad también sería a la hora de la metodología de trabajo, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra forma de afrontar las tareas y las funciones y la generación Z pues tiene una forma totalmente diferente de las otras generaciones. En mi caso, igual el estereotipo que igual me afecta más o me viene más de cerca es la falta de compromiso que a veces se nos atribuye. Yo creo que no es una falta de compromiso con las empresas, sino una falta, o sea, sino una búsqueda por nuestra parte de sentido y propósito en la que hacemos. Nuestra generación está caracterizada mucho por la búsqueda del por qué y para qué hacemos las cosas. Entonces, no queremos un esfuerzo sin sentido, sino un esfuerzo que tenga sentido y propósito, de que nos identifique lo que estamos haciendo. Ujú. Claro, es que en este momento, con todo lo que estáis contando, claro, y permitidme que os cuente cómo lo estoy viviendo, es casi que un choque o un cruce entre diferentes generaciones. Nosotros cuando comenzábamos, cuando teníamos vuestra edad, entrabas a un sitio, lo voy a decir en plan muy bruto, pero sabías que tenías que comer mierda, perdona que sea tan clara, que tenías que trabajar muchas horas, que decir que no a algo que te propusieran en el trabajo era muy difícil y que eras el último mono. Sabías que eso es lo que te tocaba. Y también sabías que tenías que trabajar mucho, que el esfuerzo, que no podías decir que no, y a veces aguantabas incluso demasiado en una empresa en la que no era aquello que te convenía. Igual me dice Alex que me equivoco, ¿no? Pero sí que es una percepción personal que no sé si el resto lo comparten. Y claro, llegáis vosotros, sabéis decir que no con mucha más facilidad, ponéis vuestros límites, queréis que se escuche vuestra voz. ¿Entendéis el choque que puede haber entre estas dos generaciones? Sí, yo en cualquier caso también pienso, Cristina, que al final también es una contradicción, porque es verdad que nosotros como que intentamos poner límites y comemos mierda también, pero la realidad es que a pesar de intentar poner esos límites, seguimos. O sea, el problema yo creo también es que nosotros somos una generación que yo, a pesar de que me estoy esforzando mucho, no sé, bueno, yo confío en que personalmente yo sí, pero el resto como generación no sé si vamos a poder em, tener mejores salarios, llegar a puestos de responsabilidad. Entonces es el comer mierda, pero con el propósito, como decía Fátima, de conseguir algo, de alcanzar algo, y la realidad es que ahora mismo con la precariedad, por lo menos en el sector creativo, ¿no? Eh, la amenaza de la inteligencia artificial, o sea, vemos como un contexto completamente diferente probablemente al que teníais vosotros y muchas incógnitas de realmente saber si nosotros, a pesar de estar esforzándonos muchísimo, porque ya os digo yo que personalmente hago muchas más horas de las que debería hacer en el trabajo, no sé si podré en 20 años comprarme una casa, si podré tener la seguridad económica que han tenido mis padres esforzándose también mucho, ¿no? Entonces yo creo que es el contexto, esa incógnita, pero o sea, nosotros nos seguimos esforzando, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, que inicialmente pues empezamos como juniors y que obviamente no nos van a regalar todo. Ujú. Conecto absolutamente con lo que dice. Yo creo que el choque lo hemos vivido también con nuestros padres. Mis padres me han dicho desde pequeña que tengo que estudiar y ser opositora para tener condiciones laborales justas, pero, Total. pero ellos, su única vía de escape ha sido el emprendimiento. Entonces, a mí me han dicho, vete a lo seguro, pero yo voy a lo inseguro, pero para intentar buscarme la vida y mejorar mis condiciones de vida. Y también conecto mucho con la precariedad laboral, porque realmente yo sí que he visto artículos y comentarios de jóvenes que expresan una inestabilidad laboral constante y una incertidumbre sobre nuestro futuro. O sea, sentimos que no vamos a conseguir lo que nuestros padres
consiguieron lo básico que es para tener una vida digna, a pesar del esfuerzo en una jornada en una empresa, más proyectos personales que estamos haciendo aparte. De hecho, yo leí un dato que creo que apareció en El Economista, que decía que el 60% de los jóvenes vivimos en precariedad laboral, y eso pues no solo afecta a nivel económico, la independencia económica, sino también a nuestra salud mental, pues aumentando los índices de depresión, ansiedad, estrés. Es algo bastante preocupante. ¿Cuántos pesan un poco los pecados de las generaciones previas? Me refiero en el sentido de los mensajes esos de sois la generación más preparada, sois la primera generación que va a vivir peor que sus padres, todo eso que se va repitiendo, se va diciendo, en los que muchas veces igual transmitimos a la siguiente generación que no hagáis lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Que es lo que decía Cristina Comer Mierda, digo, no, que no te engañen, es decir, ¿cuántos pesa todo esto que desde otras generaciones os estamos transmitiendo? Yo creo que hay un cúmulo de mensajes muy grande. Yo siento que vivimos en un momento con las redes sociales, con todo el contexto en el que estamos. Hay mm, pues una sobredosis de información que ya no sabes ni qué creerte, ni en qué pensar, ni pues mismamente cuando te dicen has estudiado eso, luego vas a hacer un máster, ¿no? Porque solo con eso a dónde vas. Mensajes como los que tú estabas diciendo, Alex, da la sensación de que tenemos tantísima información y opiniones distintas en un contexto que además es tan cambiante que no tenemos una visión clara los jóvenes del mundo del trabajo, porque es imposible tenerla. No sabes lo que es verdad, lo que no, por dónde tienes que tirar, por dónde no. Yo creo que la opinión que yo tengo es que está quien estudia lo que le gusta, esperando que tenga una buena oportunidad, que ya la conseguirá, se lo currará y demás. Y está quien estudia lo que le da más salidas, también con el miedo, como ha dicho Mar, a que la IA le quite el trabajo. Mm. Estamos en un punto en el que si no te amenaza el que hay tropecientas personas que hacen lo mismo que tú y se gradúan a la vez, pero además tienen másteres y tienen mil cosas, ¿no? Que además está apareciendo una tecnología que va a arrasar con todo. Pues la situación es que lo vemos como amenazante. Mm. Y yo es que creo que también al final nosotros hemos crecido y como comentaba Fátima al inicio y yo también, o sea, al final en el discurso de la meritocracia, esfuérzate mucho y vas a conseguir esto, ¿no? Y todos pues hemos salido con nuestras carreras de 4 años o 5 años si es doble grado, con nuestro máster, varios másters incluso, que eso es un verdadero pastizal, pero luego nadie te asegura que realmente vayas a conseguir un trabajo ya no bueno, o sea, ya no con unas condiciones buenas, sino un trabajo a secas. Entonces, creo como que ese discurso meritocrático que se nos ha impuesto, porque obviamente nuestros padres es lo que bebieron, o sea, nuestros padres con sus carreras se supone que les fue bien, ¿no? Y entonces ahora vemos que tal vez no te hace falta tener una carrera, tal vez una FP te va a ir muchísimo mejor. O tal vez yo, por ejemplo, veo también en muchos padres de mis amigas que sin estudios les ha ido genial. Entonces, es ahí como una contradicción, un sálvese quien pueda, que realmente no tenemos las respuestas para absolutamente nada. Todo pasa por el esfuerzo, canalizar el venga, vamos a tope tal, pero que no sabemos cuál va a ser la recompensa al final del túnel, ¿no? Porque lo que nos han vendido no se está cumpliendo. ¿Creéis que puede hacer daño ese desaliento que estáis contando? Ese no saber que con el esfuerzo vais a conseguir vuestros objetivos. O sea, particularmente yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Una cosa es el filtro por el que pase uno mismo su propia experiencia y yo personalmente no me rindo. Como decíamos también, creo que somos un equipo de personas que nos habéis aquí fichado para este podcast, que somos ambiciosos, que somos proactivos, pero como generación, claro que provoca desaliento el no tener las respuestas y el, como decía antes, ese contexto social en el que vivimos. O sea, al final todo está hilado. El hecho de que los trabajos no sean seguros o que un trabajo no tenga un salario digno para poderte pagar un alquiler o comprarte una casa, también repercute luego en cuántos nacimientos hay en España, ¿no? O sea, es que está todo intrincado, está todo hilado. Parece también que la generación Z tenemos que tener como las respuestas para todo porque somos la generación que viene y tenemos que seguir teniendo familias, tenemos que vivir en sitios dignos, ¿no? Y ahora mismo hay tanta incertidumbre que, por supuesto, que nos afecta.
Vale, ¿y Más qué tú, es? sí, perdona, John. Sí, o Alex, perdona. No sé si John querías hablar. No, no iba a decir nada. Ah, no, no. Digo, y la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, a quien sea, ¿qué esperáis de un trabajo ideal? O sea, pues una vez que si salvamos estas dificultades que coincido con vosotros, ¿qué os gusta que os ofrezca una organización como proyecto? Mm. Bueno, yo personalmente valoro mucho la confianza, el que entres y no te traten como el que acaba de entrar, que eres el que acaba de entrar y necesitarás tu tiempo de adaptación, pero la confianza se valora mucho. Cuando entras, teniendo la experiencia y entras y ponen en ti responsabilidades, o confían en ti, te permiten equivocarte y crecer con ello, eso para mí es casi lo mínimo que se pediría, pero es que se valora muchísimo. La autonomía también. Y luego yo sí que valoro también mucho el feedback claro y frecuente. También tirando de lo mismo. Si te has equivocado, que te digan claramente dónde y cómo puedes mejorar, eso es buenísimo. Mm. Sobre todo lo que ya hemos comentado, el tiempo para vivir. O sea, si algo está sonando más en nuestra generación es que el trabajo te tiene que permitir vivir. Mm. Yo diría también la proyección. A mí me gusta entrar en una empresa y saber cuál es la hoja de ruta para mí. A mí me gusta saber que si yo llevo 3 años trabajando en la empresa, hay un plan de carrera donde se espera que si están contentos conmigo, yo pueda acceder a un puesto de mayor responsabilidad e ir adquiriendo, pues eso, más experiencia para ir nutriendo mi perfil, ¿no? Y creo que eso, sobre todo en las empresas de comunicación, muchas veces falta y te tienen como mano de obra que lo hace muy bien, que lo desempeña muy bien, pero no es lo mismo tener 22 años que tener 27. Yo ahora ya no soy junior, pero seguramente hay empresas que querrían contratarme como junior, a pesar de que tengo 5 años de experiencia, ¿no? O sea, a veces como esas etiquetas son complicadas en el mundo laboral cuando somos jóvenes. Luego también me gustaría que se aplicara el tema de la transparencia. Yo he estado también en diferentes lugares de trabajo donde yo no sabía cuál era el salario que tenía que tener por mi puesto y sabía que la persona de mi lado que desarrollábamos las mismas funciones, tal vez cobraba menos que yo o cobraba más que yo, porque hacen al final como una cosita a medida que creo que también es injusta, para bien o para mal, aunque yo cobre más o luego cobre menos, ¿no? Creo que debería estar estandarizado con los diferentes perfiles que uno tiene y las diferentes categorías, pues estandarizado ese salario. Eso se trabaja mucho en las grandes corporaciones, no creo que tanto en las pequeñas o en las startups y creo que también es necesario. Y por último, como decían John y Fátima antes, el tema de la flexibilidad. Yo valoro mucho pues que se deposite la confianza en mí para saber que yo voy a desempeñar el trabajo que se me está pidiendo, pero que si necesito salir un segundín a comprarme un brick de leche porque estoy teletrabajando o necesito salir antes porque tengo que ir al médico, que no haya ningún problema porque yo luego me gestionaré, recuperaré esa hora o me quedaré otro día o lo que sea necesario. Pero esa flexibilidad para tener esa conciliación creo que es primordial y creo que vimos en el 2020, yo empecé a trabajar en el 2020 en una startup que era todo en remoto y eso lo tenían por bandera, pero ahora estamos viendo, la última noticia de la semana pasada es que Instagram quería que sus empleados volvieran a la oficina a los 5 días. Entonces estamos viendo como un reset, ¿no? A volver a lo que habíamos avanzado de esa conciliación, pues a volver a que todo el mundo esté en la oficina, que yo no digo, a mí el trabajo en oficina me encanta, porque es verdad que nos olvidamos de mails, nos olvidamos de reuniones que son poco ejecutivas, pero que exista la flexibilidad de yo escoger cuándo tengo que estar ahí y cuándo no. Absolutamente. Yo, para añadir, que se nos vean no solo como trabajadores o como recursos productivos, sino como personas, porque los índices de burnout actualmente son bastante preocupantes, pues podemos invertir en a mí me gustaría que un trabajo ideal invirtiese en salud mental, no solo como un extra, sino como una parte más de la organización de forma permanente, aunque puede ser que el resultado no sea inmediato, pero a largo plazo puede aumentar la motivación y reducir los casos de burnout que estamos teniendo. También, unido, se me olvidó lo que iba a decir. Eh, Te dejamos tiempo para que lo pienses Sí. y si vuelve... Después de volver. Yo estoy recordando cuando empezábamos antes a trabajar, uno de los factores más importantes que casi no habéis siquiera mencionado era el salario. Era muchas veces el criterio principal e incluso único.
que te hacía decidir por un trabajo o por otro. ¿El salario para vosotros, para vosotras, qué importancia tiene? Obviamente es importante. Es verdad que, como decíamos al inicio, uno cuando empieza a trabajar, su primer empleo o su segundo empleo sabe que tienes que estar de machaca, que tienes que ganar experiencia y que no puedes pedir demasiado. También por lo que decía, depende del sector en el que trabajes. Yo sé que en el mundo de la comunicación pues no se paga muy bien. Entonces, si estoy haciendo lo que a mí me gusta y me estoy dedicando a mi vocación, tengo que ser consciente de que hay ciertas cosas, pues pros y contras, ¿no? Y que hay ciertas cosas pues que voy a tener que dejar pasar. En cualquier caso, ahora personalmente que ya llevo 5 años trabajados y voy hacia el sexto, ¿no? Que tengo 27 años, a mí obviamente si me ponen 2 ofertas sobre la mesa, yo ya sé lo que valgo, sé el trabajo que he hecho, entonces siempre voy a pedir más salario. Pero es verdad que yo esto lo veo mucho en mi entorno, a ver qué piensan Fátima y John, nos da vergüenza pedir, nos da cosa. O sea, esa mentalidad de tiburón, yo muchas veces lo hablo con mis amigos, hay que tener mentalidad de tiburón, hay que pedir lo que uno quiere pedir a nivel de salario, ¿no? Pero con que sabemos que las empresas, si no trabajas en una gran corporación, pues tampoco están muy bollantes, ¿cómo voy yo a pedir lo que sé que merezco, ¿no? Entonces, creo que esas conversaciones nos falta un poco incluso de pedagogía. Nos deberían, no sé si en la carrera enseñar cómo a tener un poco esos dotes de mentalidad de tiburón, como digo, para poder pedir lo que sabemos que merecemos. Totalmente de acuerdo. Y además, eso, también por el contexto amenazante, igual a veces no nos atrevemos a pedir más, porque dices: "Oh, pues es que si el que va detrás de mí se conforma con lo que acaban de dar, me quedo sin el puesto". Entonces, en ese contexto amenazante, pues a veces no te atreves a pedir más o a pedir lo que crees que vale. Y yo también quería añadir, a raíz de esta pregunta, nosotros, Fátima y yo, en esta mini encuesta que le hicimos a los socios, preguntamos qué te haría rechazar un trabajo aunque esté bien pagado. El trabajo cumple con el requisito del salario, pero ¿qué te haría rechazarlo? Y un 66% de las respuestas es el ambiente tóxico, que no lo hemos mencionado, pero valoramos mucho que el ambiente sea bueno, que tú estés a gusto trabajando. Lo que habías dicho tú, Cristina, de comer mierda, está bien. Nosotros tenemos que comer mierda si entramos, de pues, tener mucho curro, trabajar muchas horas, meterle mucha caña porque acabamos de entrar, es lo que toca. eh, pero es diferente comer mierda de tener mucho curro a comer mierda de un mal ambiente, de unas prácticas malas, y es algo que no toleramos y que nos da igual que esté bien pagado. No me voy a quedar en un ambiente en el que hay prácticas tóxicas. Mm. Vale, vamos a hablar de jefes, ¿vale? Eh, ¿Cómo tenéis un liderazgo distinto? Me refiero, ¿qué esperáis de un jefe? ¿Qué es para vosotras y para ti, John, un buen jefe, un mal jefe? De hecho, me has hecho recordar lo que se me había olvidado, que era con respecto al liderazgo. Porque sí, gracias, Alex. Porque yo creo que actualmente en la generación anterior se traducía experiencia con liderazgo y yo creo que no es así. Por eso hay que invertir en programas de formación de liderazgo, porque realmente nosotros valoramos un líder transformador, un líder democrático que predique con el ejemplo y que busque guiar, motivar a los trabajadores. Porque queremos que establezca un ambiente de trabajo colaborativo, no competitivo ni no tóxico, donde podamos sentir que si nos equivocamos nos vamos a ser juzgados, sino que nos van a hacer feedback constructivo y un ambiente donde poder expresarnos y saber que nuestras opiniones van a tenerse en cuenta. Mm. Me parece vital de un buen liderazgo el escuchar. Escuchar y que sintamos que nuestra voz vale, eh, es vital para un jefe, es lo mínimo que le pides, que si estás en el equipo, sientas que estás en el equipo. Mm. Y yo coincido completamente con vosotros, el escuchar, creo que también es súper importante el tema de las pautas claras, el que yo sepa cuáles son las expectativas que tienes sobre mí, lo que quieres que yo ejecute, lo que necesitas de mi parte, ¿no? Para que yo pueda alcanzar esos objetivos que están establecidos. El tema del feedback, que lo comentábamos antes, pues también tener claro cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles para yo poder mejorar como profesional, tanto dentro de la empresa como fuera en mi futuro laboral. Y luego otra cosa que es el tema de la confianza. Creo que hay muchos jefes que pecan de micromanagement, ¿no? De estar todo el rato y en qué estás y qué estás haciendo y intentan corregirte, o sea, yo lo entiendo porque a veces el perfeccionismo llega a unos límites que tienes que estar completamente encima, pero a veces hay que, o sea,
hay que entender que no todo el mundo trabaja de la misma forma, aunque todo el mundo puede llegar a la misma meta, ¿no? Entonces, creo que el micromanagement también puede llegar a crear esos ambientes tóxicos de tener a alguien aquí detrás todo el rato como una mosca cojonera. Oye, oye, ¿qué pasa? Bueno, pues confía en mí que te lo voy a sacar, que para eso me has contratado y sabes lo que soy capaz de hacer, ¿no? Perfecto, o sea, que queréis esa autonomía también. Por Autonomía. cierto, en todos los podcasts damos una mención para todas las personas que nos están escuchando, que son profesionales de recursos humanos, y hoy también lo vamos a hacer, y que Tresante habla un poquito también de lo que estáis comentando, que es del rol estratégico de ese seguir avanzando. Bueno, pues la pregunta que nos lanzan hoy desde SAGE es la siguiente. ¿Sabías que el 70% de los profesionales de recursos humanos desearían tener más tiempo para enfocarse en un rol más estratégico? Pues bien, las soluciones de gestión laboral y nóminas de SAGE, con ellas podrás liberar tiempo valioso, dedicarte realmente a lo que importa. La solución se llama SAGE 200 Laboral, que automatiza las tareas repetitivas, permite gestionar las nóminas de manera rápida y eficiente para que te puedas centrar en aportar ese valor estratégico al negocio. Quien quiera saber más ya lo sabe, puede acudir e ir a sage.com y ahí encontrar todo este tipo de soluciones. Así que seguimos buscando nosotros rumbo ahora con vosotros, con esa representación de la generación Z. Hablabas tú con Tomar de esa flexibilidad. Y la pregunta está clara. ¿Sois de tener que estar en el trabajo? ¿Exigís flexibilidad siempre? ¿Necesitáis un trabajo híbrido? ¿Esa es una de las cuestiones que vais a reclamar en un trabajo o no? Yo creo que es lo que yo decía, pros y contras. Si yo sé que el puesto que se me está ofreciendo me va a aportar muchísimo más, aunque juegue en detrimento el tema de tener que estar ahí presencialmente, pues puedo dejarlo pasar y trabajar presencialmente sin ningún problema. Es verdad que, como comentaba, yo empecé a trabajar en junio de 2020, en plena pandemia, ¿no? Entonces, todos los trabajos que yo he tenido, que he ido cambiando, casi todos han tenido teletrabajo. Entonces yo muchas veces pienso, ostras, si a mí ahora se me pide esa presencialidad, que ahora sí que la tengo porque presento un programa y tengo que estar en plató, ¿no? Pero pienso, tendré que volver a acostumbrarme a estar el día a día, esas 8 horas sentada en la silla, pues tendré que hacerlo porque, hombre, hasta los 67 años que me pueda jubilar, me queda mucho tiempo, ¿no? Y Claro, es tendré que que ya no es probar muchas acostumbrarte, Mar, cosas. ¿no? Es aprender, porque tú nunca has estado de manera presencial constantemente. O sea, la mayor parte de tu vida ha sido la otra, la Claro, remota. efectivamente, la remota. Es verdad que sí que he estado en redacciones presencialmente, pero ese trabajo híbrido que decías, yo no lo exigiría como tal, pero para mí sí que sería un plus. Y, por ejemplo, como os comentaba, mi primer trabajo fue en una startup. Estábamos en remoto, pero la mayoría de gente estaba en Bilbao. Y a mí hay una cosa que me gustó mucho, que es que yo me estaba sacando el carnet de conducir mientras trabajaba. Y sin ningún problema me dejaban irme en mitad de la jornada a hacer mi práctica del carnet de conducir porque sabían que luego yo iba a largar por la tarde esa hora. Y no hay nadie que me estuviera vigilando concretamente lo que estaba haciendo y lo que no, porque el trabajo que se me pedía estaba cuando tenía que estar. Entonces, es esa flexibilidad que yo entiendo que habrá gente que la coja y te coge la mano y acaba en el hombro, ¿no? Y hay gente pues que hará lo que quiera, pero tener confianza en el empleado creo que también te anima a tener esa proactividad y esa autonomía. Y yo vuelvo a los líderes y a los jefes, que me quedaba ahí. Ahora quiero verlo desde la otra forma, ¿vale? ¿Qué jefes vais a ser? ¿Vale? Uno de los sesgos que se utiliza es el de la quiet ambition, ¿no? Es decir, que sois una generación que no quiere responsabilidades, que no quiere asumir direcciones. He dicho que es un sesgo, ¿eh? Que le veo ahora a Mar haciendo así. Entonces, yo quiero saber eh, qué jefes vais a ser o cómo vais a ser, y qué líderes vais a ser. Yo creo que aquí la respuesta, o sea, la persona que igual puede responder mejor es Ion, que ya es presidente del Club Innova. Bueno, yo creo que valoraremos mucho todo lo que no estamos teniendo. Todas estas carencias que estamos notando, pues las tendremos presentes o intentaremos tenerlas presentes. Eh, sí que he oído este sesgo que comentas, Alex. No es la primera vez que lo escucho, que nuestra generación no quiere responsabilidades. Pero sin embargo, mi entorno es totalmente contrario. O sea, nosotros, Fátima y yo lo sabemos. En la asociación de emprendimiento lo que vemos es gente que quiere responsabilidades, que se curra sus proyectos por su parte mientras está con la universidad, que trabaja, tiene proyecto y estudia.
es gente que se carga responsabilidades que no tendría que tenerlas porque tienes unos estudios, tienes esa responsabilidad, pues aún te vas a cargar 2 más o 3. Entonces yo veo todo lo contrario. Ese sesgo puede que sea real, pero en mi entorno no se corresponde con la realidad. Y yo, Y yo, sí. no sí, Mar. No, perdona, John, perdona. No, quería comentar a raíz de lo que estás tú diciendo, yo creo que también hay una cosa muy importante y es que efectivamente las tres personas que estamos aquí, lo que decíamos, ¿no? Somos ambiciosos, somos proactivos, nos gusta la responsabilidad, pero tal vez no le podemos demandar a todo el mundo, ni de la generación Z ni de todas las generaciones, el asumir puestos de responsabilidad, porque no todo el mundo está preparado, no todo el mundo lo quiere, no todo el mundo se toma el trabajo como una forma de entender el propósito de su vida, ¿no? O sea, que nosotros estemos un poco chiflados y nos guste entenderlo así no quiere decir que a todo el mundo le pidamos lo mismo, igual que todo el mundo no puede tener una marca personal, o sea, y esto es una cosa que pienso mucho, o sea, la pecera es muy grande, sí, pero no todos podemos ser iguales, ¿no? Y luego en referencia a los líderes que nos gustaría ser, y hay una cosa que también pienso mucho y es que creo que lo que sucede, sobre todo en el entorno en el que yo me muevo, en el entorno de la comunicación, es que hay muchas veces que los empleados se sienten amenazados por las nuevas cotas de personas, las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y una cosa que yo pienso mucho y que me gustaría que se trasladara a la generación entera es no sentirnos amenazados por la generación alfa que venga o la otra que aún no tiene nombre, ¿no? O sea, intentar aprender de verdad de ellos y no sentirnos amenazados porque sería completamente normal. Cuando yo tenga 50 años probablemente diga, uy, este pipiolo de 20 que sabe mucho más y no sé qué. Pues sí, seguramente tenga ese pensamiento, pero espero tener la suficiente apertura de miras para verlo con curiosidad y no con miedo. Por cierto, ¿cómo veis vosotros a la otra generación, a los mayores, cuando entráis en una empresa? Y aquí sinceridad, ¿eh? Filtros los justos. Venga, John, Pues hala, te ha tocado. Me ha tocado. Bueno, yo creo que lo he comentado antes. Una mala sensación que da es la que has comentado precisamente tú, Cristina, del antes se vivía peor. Hemos tenido que aguantar esto, ahora tú te lo tienes que aguantar. Y sí que veo que nosotros pues lo aguantamos porque es lo que toca, pero nos quejamos y lo decimos. Pues es que no nos conformamos con ello y buscamos el cambio. Y diría que hace falta, lo ha dicho un poco más diálogo con la otra generación y menos comparación constante de lo que hacíamos nosotros, lo que hacíais vosotros. Eh, Vamos a hablar de cómo podemos, o sea, hablando se entiende la gente. Ya. Sí, sí. Pero, ¿nos veis valiosos? Es decir, Valiosos. porque valiosos, sí, me refiero. No, por Hablabas de supuesto. pipiolos, ¿no? Hablabais de pipiolos. Es decir, entra el jovencito este que me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Eh, No, no. pero vosotros veis la experiencia, veis el valor, veis la riqueza que hay de fusionar generaciones. Eso lo tenemos súper presente. Yo creo que no hay nadie que diga estos no aportan nada. Se valora muchísimo la experiencia y lo que la generación anterior ha construido. Vivimos en base a lo que la generación anterior ha construido y lo valoramos. Pero claro. igual no siempre conseguimos conectar como se podría. Y también, de hecho, ¿quiénes serían nuestras guías y nuestros guías si no estuvieran las generaciones, o sea, que tienen mucha más experiencia que nosotros, ¿no? O sea, por supuesto que necesitamos el expertise y el know-how y el saber hacer, que obviamente nosotros no podemos aprenderlo de forma autodidacta, pero seguramente no es tan enriquecedor como si nos enseña gente que lleva mucho tiempo haciéndolo. Es verdad que por el lado un poquito más negativo, yo sí que he sentido personalmente en el sector en el que me muevo cierta condescendencia de que a veces pues tú llegas con estos nuevos formatos que estamos haciendo ahora, ¿no? Un podcast, una newsletter, y el típico periodista tradicional dice, ¿qué es esto? Y de hecho, o sea, me lo he encontrado en charlas y ponencias donde he participado, que hubo un periodista ya jubilado que decía, podcast, ¿eso qué son? Palomitas, como que no lo entendía. Y esa cosa de tratar las cosas nuevas con condescendencia es justamente lo que yo decía, que espero pues que nosotros como generación Z sepamos que no nos ocurra, ¿no? Sí. Y luego también es verdad que estaba pensando que yo también lo que me he encontrado también es que falta mucha adaptación a las nuevas tecnologías, sobre todo en las reacciones. Y hay ejemplos a porrón que tal vez no hay que entrar en detalle, y no creo que sea culpa de los empleados y de la curiosidad o no que tengan, sino que creo que es más de la corporación en sí. Si tú quieres tener a empleados que, que, que sepan mucho de lo que hacían antes y de lo que se hace ahora, tienes que también establecer planes de aprendizaje, tienes que estar encima para que se adapten bien, ¿no?
porque luego es verdad que se produce como esa diferencia entre el chico de 20 años que llega a una reacción y que está súper al día de los nuevos formatos y la persona que lleva 30 años en la misma reacción y no sabe muy bien qué se está moviendo, ¿no? Entonces, esa cosa intergeneracional la tiene que facilitar la empresa, no se le tiene que poner la responsabilidad al empleado de manera individual. ¿Veis? Me ha gustado lo de la condescendencia, que es me parece Perdona, Ale. de las... Sí, 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 tranquilo, yo. que quería añadir una cosa que me ha venido a raíz de tu pregunta, además, creo que ha sido tú, Alex, de cómo nos vemos como líderes, y va un poco con lo que ha dicho Mar, que también lo hemos mencionado antes. El adaptarnos al cambio es una cosa que yo creo que nos caracteriza mucho. Somos la última generación que mantuvo una infancia sin pantallas, sin móviles. Cuando llegó el móvil nos adaptamos a ello. Cuando ha llegado la inteligencia artificial la implementamos. Ya veremos cómo tira hacia el futuro, que igual somos más aversos al cambio con los cambios futuros, pero de momento nos caracterizamos mucho porque lo que ha llegado lo hemos adaptado, lo cogemos y nos hacemos con ello. Entonces, como líderes, yo creo que estará muy marcado eso, que cuando llega algo nuevo, se implementa y se prueba y miramos nuevas maneras de hacerlo y será mucho más sencillo o habrá menos aversión al cambio, yo creo. Vale, mira, justo me viene perfecto porque como hablaba de condescendencia, eh, y lo comentaba también Mar, nos percibís a las generaciones, digamos, también ahí hay un abanico, ¿no? De generaciones y tal, pero ¿percibís en las organizaciones esa resistencia al cambio, al no aprendizaje, a lo que creo que habéis comentado también, el de antes se hacen las cosas, siempre se ha hecho así? eh, ¿Cuánto de duro es todo eso de traspasar? Yo creo que muchos, si desde la propia área de dirección de las empresas no lo ponen en bandeja, que se pueda efectivamente traspasar como esa cerca, ¿no? Yo creo, yo creo que también influye la generación o las situaciones que hemos vivido esta generación. Yo creo que hemos vivido más situaciones inestables a nivel sociopolítico y a nivel tecnológico que igual nos hemos adaptado a la fuerza a, a todo lo que venía. Igual por eso la generación anterior ha vivido cerca de una estabilidad más laboral, social, política que esta generación y por eso ellos les cuesta más adaptarse y a nos adaptamos más rápidamente. Hay Sí, una... Ay, perdona, Mar, adelante. no, 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 simplemente iba a decir que es que efectivamente, como dice Fátima, estamos en un contexto que nos tenemos que estar adaptando todo el rato. Yo no sé si visteis hace poco en Twitter esa comparación de dos imágenes, una de una chica que era una imagen real y la otra era una imagen artificial creada con Nano Banana, que es una aplicación que crea imágenes con inteligencia artificial, que de verdad yo como nativa digital no sabía reconocer cuál era la imagen de verdad y cuál era la de mentira. O sea, si estamos en este momento de que todo puede ser sintético, de que todo puede ser artificial, de este desorden de no saber y que nos, o sea, que nos obliga a estar todo el rato al día, o sea, imagínate en el contexto de trabajo. O sea, es que es una locura. Ujú. La verdad es que vivimos un momento en el que es muy loco, eso sí. Por cierto, nos escuchan, como decimos, profesionales de la gestión de personas. Son las personas que hacen las entrevistas de trabajo, por ejemplo, que hacen procesos de selección. ¿Os sentís cómodos en los procesos de selección tal y como están diseñados actualmente? Cuando os llaman para una entrevista, ¿creéis que se está valorando realmente vuestra capacidad, vuestra valía, o que hay mucho que mejorar también en ese campo? Yo no tengo experiencia porque yo las dos experiencias laborales que tengo fueron a través de la asociación. Las startups en las dos en las que he estado trabajando contactaron conmigo, entonces no he seguido procesos de selección, no puedo aportar en esta parte. No sé cómo es el tema. Sí, yo iba a decir, es verdad que yo también he tenido la suerte de que todos los trabajos que me han ido viniendo ha sido gracias a los proyectos propios que yo he ido desarrollando, la newsletter y demás, entonces esa ha sido como mi puerta de entrada, no he tenido, o sea, salvo la primera vez que tuve que presentarme en proceso de selección, tuve que hacer la típica prueba, ¿no? de reacción y que te escojan, no lo he visto. Es verdad que este año me ha tocado estar del otro lado, porque dentro de What If TV tuvimos que buscar a alguien para
bueno, tomar el relevo de alguien que se iba de baja, ¿no? Y la verdad es que me pareció completamente desolador ver pues 200 candidaturas, la gente vendiéndose completamente igual, con unos currículums súper parecidos. O sea, creo que estamos en un momento súper complejo y me pongo, o sea, empatizo también con las personas que se dedican a los recursos humanos y que tienen que estar escogiendo esos perfiles, ¿no? Porque es complicado. Y entiendo también cuando vi, o sea, me permitió comparar que efectivamente tienes que escribir un correo que sea completamente enfocado en la empresa a la que tú te estás dirigiendo, que tú de verdad, o sea, que el seleccionador, el reclutador vea por qué quieres estar en esta empresa. ¿Cuál es el problema también? Que esto también hacemos broma con mis amigos y con mi entorno, que muchas veces te llama una empresa y tú, si estás buscando trabajo, no estás buscando trabajo enviando un currículum a una empresa, lo has enviado a 200. Entonces a veces te llaman y te buscan esa personalización, que tú lo que quieres es un trabajo, es comer, es poderte pagar el alquiler. Esto es un poco complicado, no sé si me explico. Ujú. Alex. Comunicación, que yo creo que ese es un temazo, ¿vale? Yo si algo noto de mi experiencia profesional es cómo han ido cambiando los canales y los mensajes, etcétera y tal. Yo creo que esa parte es como importante, ¿no? Y me gustaría que reflexionásemos, yo creo que hay cierto contagio, además, que creo que es positivo incluso, ¿no? Es decir, cómo otras generaciones vamos adaptando códigos y canales que no nos eran propios y nativos, ¿no? O sea, siempre ponemos de ejemplo y hacemos muchas bromas en lo de las llamadas telefónicas, ¿no? Que sois una generación que prácticamente ha eliminado las llamadas telefónicas de vuestra vida, cuando para nosotros eran, pues en algunos casos, el 80% del trabajo, muchas veces, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Lo veis como lo veo yo desde la madurez o no? Esa diferencia de canales y de código de comunicación. Tú, Marc, que eres experta en comunicación. Sí, perdona. Yo creo que al final también a medida que pasa el tiempo uno se va adaptando. Yo recuerdo que nosotros en la Facultad de Periodismo muchas veces la profesora te decía, oye, pero llama directamente, porque tú te quedabas escudado tras el correo electrónico, hola, por favor, ¿puedo hacer una entrevista? Y ella nos decía, llama. Y todos nos miramos así en plan, ¡ay, Dios mío, que tenemos que llamar! Pero luego la experiencia te la da el tiempo, ¿no? Y entonces, pues entras en una redacción, pues van pasando los años y uno ya coge un poco, se quita la capa de vergüenza y sabes que para conseguir ciertas cosas pues tienes que hacerlas, ¿no? Y tienes que llamar o lo que sea. O sea que creo que esa distancia se puede acortar a medida que uno va ganando experiencia laboral. Es verdad que creo que estos códigos de comunicación, pues que ahora preferimos enviar un audio de WhatsApp o lo que sea, no solo, o sea, puede que los hayamos impulsado la generación Z, pero las otras generaciones también nos los están recogiendo porque vamos muy liados. O sea, creo que estamos en un frenetismo constante, que yo misma como periodista cuando pido testimonios, hay gente que me dice, te envío mejor un audio, te contesto a través del correo. O sea, no quieren hablar por teléfono móvil porque tal vez les va mejor contestarme a las 9 de la noche mientras se hacen la cena. Y ese horario ya no es de trabajo, ¿no? Entonces, creo que esos son unos códigos que nosotros hemos podido impulsar, pero que nos lo están recogiendo otras generaciones. Estoy de acuerdo. Os los estamos comprando, ¿no? Estamos aquí todos avanzando y adaptándonos a lo nuevo. Esta pregunta es para John y también Fátima, si quiere. Impulsáis el emprendimiento entre los jóvenes. Digo yo, además de otros muchos motivos, el de tener tu propio proyecto, ¿no será por cierto desencanto de lo que las empresas actuales ofrecen? Pregunto, ¿eh? Pues podría ser que algunas personas, pues no sé si es la situación de Fátima, pero muchas personas, de la familia de Fátima me refiero, en mi familia sí que hubo cierta, pues, emprendimiento porque, pues, por tener un autoempleo. Entonces, pues está el mercado laboral o necesito y por necesidad emprendes. Em, pero yo creo que va más allá de eso, dentro de nuestra comunidad o dentro de Innova, va más allá de como el mercado está muy mal, me lo monto por mi cuenta. O como no me da las oportunidades que quiero, voy a ver si encuentro yo una mejor construyéndolo yo. La motivación para emprender dentro de nuestro entorno es diferente. Es construir algo propio, que el trabajo, que todo lo que estás esforzando te vaya para construir algo que es tuyo. La flexibilidad y autonomía que estamos valorando en las empresas, pues esa flexibilidad también te la da el emprendimiento.
recoge un poco todo. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas. Como comentabas, que el entorno a veces no se adapta a lo que quieres, entonces tú te vas a dar lo que quieres. Y luego también que hay otras motivaciones para emprender y son muy variadas. Y esto también lo hemos debatido internamente. ¿Cuál es la motivación para emprender? Porque ¿cómo fomentas el emprendimiento? Pues tienes que saber qué motiva a la gente a emprender. Por necesidad es una. Y yo creo que antes era más extendida. El que emprendía era por necesidad, pues montaba su esto. Y ahora están creciendo otros valores y se repiten otras, pues como la autonomía, la ambición, que también ha dicho Omar muchas veces. eh, Van saliendo otras cosas, otras motivaciones. Mm. Absolutamente. Yo creo que también en mi caso, de forma familiar, al ser de una familia inmigrante, el emprendimiento era la única forma de supervivencia en un contexto donde no se ofrecían las oportunidades, igual también las barreras lingüísticas y culturales afectaban a la búsqueda de trabajo. Pero yo creo que a medida que he ido creciendo y he ido acercándome a ese mundo de emprendimiento que mis padres me rechazaban de dejarme conocer, em, conocí que igual el emprendimiento es lo que dice John, es una búsqueda de valores, una búsqueda de propósito y que forme parte de nuestro proyecto de vida. Es intentar transformar nuestro propósito de vida. Por ejemplo, a mí me gusta la psicología, la salud y la educación, es intentar construir igual un gabinete de psicología, un gabinete de orientación profesional y académica para intentar cumplir mi propósito a través de un emprendimiento. Mm. Fátima, en tu caso, provienes de una familia, de otra cultura. La generación Z también es eso, es diversidad absoluta. Por fortuna, antes vivíamos en la homogeneidad. ¿Crees que las empresas están preparadas para ello y que están haciendo algo para aceptar, para sacar el máximo partido a esta generación que está formada por personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes géneros también? Absolutamente, yo creo que se están esforzando y hay grandes avances en comparación de hace 20 años igual, y cuando vinieron nuestros padres, lo cual es un esfuerzo que se agradece bastante porque yo creo que cuando es una diversidad cultural y cuando es una forma de vida completamente diferente a lo que se inculca en casa, da cierto rechazo. Entonces, que ambas culturas se aproximen y marquen un contrato de colaboración como es un trabajo, yo creo que es un avance bastante importante. Aún así, yo creo que hace falta bastantes avances con el tema del hijab. En caso de las mujeres sigue habiendo bastantes problemas y falta de transparencia a la hora de decirlo. Y por otros aspectos yo creo que no, O sea que todavía queda camino por avanzar. pero hay mejoras. Bueno, eh, como sabéis, este programa, fundamentalmente, nuestra audiencia son personas que se dedican a la gestión de otras personas, ¿no? Em, y como os decía un poco al principio, es uno de los temas que salen en todas nuestras conversaciones. Darnos unos tips muy zetas, que eso también es muy... darnos unos tips, unos consejos, qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Pues empiezo. Yo creo que un poco el resumen de lo que hemos comentado al inicio, no micromanagement, dejar cierta autonomía, dejar cierta confianza, que haya flexibilidad sobre todo, porque como comentábamos al inicio, creo que somos una generación que valora mucho pues, ese trabajo híbrido, esa libertad de elección, ¿no? Mientras siempre que se cumplan con todos los requisitos. Y eso, no condescendencia, un poco, yo creo que también un poco sembrar la semillita, poner un poco el terreno fértil para que la gente quiera de verdad crecer en una empresa, quiera de verdad desarrollarse en una empresa y tenga interés y de verdad esa proactividad, porque es verdad que estamos hablando como pequeño reducto de una generación que somos ambiciosos, pero no es toda la generación. Entonces creo que hay que pues regar esas plantitas para que de verdad la gente se involucre, ¿no? con otros proyectos, porque muchas veces también lo que se escucha en mi entorno, por ejemplo, es el no heredarás la empresa. Y con que no vamos a heredar la empresa y las condiciones no son las mejores, pues hay gente que dice, pues entonces vamos a trabajar también para que las condiciones sean buenas, ¿no? Para que sea un contexto amable y entonces seguramente la gente también quiere dar el do de pecho, que nosotros los tres de aquí ya lo damos de por sí porque nos gusta trabajar y somos muy proactivos. Yo creo que es un poco resumen de todo lo que hemos hablado. El escuchar, que también ha dicho Mar, escuchar, el adaptar el trabajo a las personas y no al revés. Yo me toca el estar abiertos a
contextos que siempre han sido así, estar abiertos a cambiar esos contextos, a los contextos que siempre han sido así y no tienen por qué seguir así, o sí, pero podemos ver otras maneras. Y diría que los líderes actuales, pues es muy importante, si no lo están, pues que se formen en empatía y comunicación, porque lo ha dicho también Alex, la comunicación es que es vital para un líder. Yo añadiría que se creen a la hora de establecer las condiciones de un puesto de empleo, se piense en cómo ayudar a la persona a crecer personalmente, pero también, o sea, a crecer profesionalmente, pero también personalmente, de que intentemos que encontrar ese balance que tanto buscamos entre la vida profesional y personal. Y también tanto se habla de atracción del talento joven y retenerlo para evitar que se vaya a otros países. Yo creo que aquí la clave sería preguntarnos, como estáis haciendo ahora, lo cual se agradece, y basar nuestras opiniones, basar esos trabajos a nuestras opiniones, que se tengan en cuenta. Las escucha es comunicación, sin duda. La verdad es que hoy ha sido muy interesante escucharos. Yo estaba observándoos a vosotros y también a Alex, que como director de recursos humanos, de gestión de personas, estaba tomando nota, porque creo que habéis dado claves esenciales para que una persona que gestiona equipos sepa lo que queréis, lo que necesitáis, qué os molesta y qué no. Y luego otra cuestión, o sea, en un trabajo estás codo con muchas personas diferentes, de distintas edades, lugares. Os tengo que confesar que los que somos más mayores no nos vemos tan mayores, o sea, no nos vemos con mayor edad, empatizas y de pronto te das cuenta, ostras, que le pasó X décadas a esta persona. Pero hay mucho en común y mucho que ganar y las diferencias pueden existir y pueden no existir tanto. Entonces, el hecho de que nos veamos con otros ojos o con otras miradas nos puede ayudar muchísimo para saber que podemos crecer, que tenemos mucho que aprender de vosotros, de vosotras, que ya estamos aprendiendo, también vosotros de quienes os han precedido. Entonces, bueno, pues que al final que nos dejemos de tonterías y de prejuicios y consigamos avanzar. Pienso, digo, siento, no lo Y, sé. perdón, Cristina, añado que también hay tendencias virales en TikTok de un chico joven y una señora mayor o a la inversa que son mejores amigos del trabajo. Y entonces es lo típico de, oye, pues mi mejor amiga tiene 50 años, yo tengo 20 y nos hemos hecho amigos en el trabajo y esto es la realidad. Trabajos donde son intergeneracionales. Pero el objetivo es que no nos sorprenda eso, ¿no? Efectivamente, lo suyo es que no nos sorprenda. Parece que ahí está el punto en no mejorar la situación para que el de la generación anterior esté bien y el de la joven esté bien por separado, sino que juntos construyan más. Exacto. Fátima, no te vayas sin decir algo. Pues no sé qué más decir. Yo creo que se ha dicho mucho aquí y ha sido muy interesante lo que hemos dicho y que cada uno lo ve desde su propia perspectiva, pero que al fin y al cabo tenemos sensaciones comunes y compartimos la misma perspectiva. En la misma vida. También. Y las mismas organizaciones. Tanto. Bueno, pues ha sido sin duda un gustazo teneros, Fátima, John, Mar, Alex, nuevo podcast que tenemos. ¿Estáis todo Cerramos el año con este. O sea que tanto? sí, sí. Entonces, ¿nos deseamos feliz Navidad? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, esto como no sabemos cuándo se oirá, pues bueno, pero deseemos felicidad. Felicidad, feliz año seguramente podemos decir. Deseamos felicidad a la gente. Felicidad. Cada vez no se la felicidad. aplica. Exacto. Todo. Gracias, un abrazo. Hasta aquí este podcast. Buen futuro para todo el mundo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.